Este sonido brutal e industrial que estás escuchando es producido por la banda Three Teeth. Fueron invitados por Rammstein para que abrieran sus conciertos del 25 y 27 de junio del 2017 en Estados Unidos, y volvieron a abrir sus conciertos del 31 de diciembre del 2018 y 2 de enero del 2019 en Puerto Vallarta, México. Esta banda se formó en el 2013 y aunque relativamente son nuevos, han tenido una muy buena recepción en la escena del metal. Solo para que se den una idea del calibre que esta banda trae, en el 2016 fueron invitados por los mismísimos Tool para abrir sus conciertos. La historia de cómo Tool los invitó está interesante. Involucra un cine, la película The Martian, que por cierto está muy buena, se las recomiendo, y miembros de Metallica dentro de la audiencia del primer concierto de Three Teeth como teloneros de Tool. Les dejo el link de esta historia en la descripción, chéquenselo, está muy buena la historia. Three Teeth fue cofundada entre Alexis Mincolla y Xavier Swofford, y actualmente en vivo les ayudan Andrew Means, Chase Bronner y Nick Rossi. Tienen 3 álbums, Three Teeth, Shutdown.txt y Meta War. Han lanzado 3 covers, You Spin Me Around de Dead or Alive, Ballroom Blitz de Sweet. Estos 2 covers fueron producidos para la película Guns Akimbo, protagonizada por Daniel Radcliffe, y fueron lanzadas en el sencillo con el mismo nombre de la película. Y el tercer cover es Pump Up Kicks de Foster the People, incluido en su más reciente álbum. Este track ha tenido una excelente recepción, teniendo 1.4 millones de reproducciones de YouTube y 10 millones de reproducciones en Spotify hasta ahora. Su más reciente sencillo Paralyze es una colaboración junto a la banda de hip hop horror y Mick Gordon. Si eres gamer, tal vez el nombre de Mick Gordon te suene. Es la mismísima mente maestra detrás del soundtrack de Doom 2016 y Doom Eternal, solo por mencionar algunos de sus trabajos en la industria de los videojuegos. En lo personal, a mí me encantaron los últimos 2 lanzamientos de Doom y el trabajo de Mick Gordon es increíble. Cuando me enteré que Mick entró en colaboración con Three Teeth, me emocioné bastante. El nombre de Three Teeth se origina de la palabra tridente, un arma de destrucción usada por los dioses. Tridente viene del latín 3 dientes y a su vez 3 dientes en inglés es Three Teeth. Si es la primera vez que van a checar a Three Teeth, les recomiendo que chequen alguna de estas canciones con unos buenos audífonos a todo volumen. Les dejo sus links de Spotify y Apple Music aquí en la descripción. Y ahí les va una anécdota personal. Estuve en los conciertos de Rammstein en Puerto Vallarta y ahí fue donde conocí a Three Teeth. Me volaron la cabeza, el sonido que traen en vivo es muy brutal. Si tienen chance alguna vez de verlos en vivo, por favor no se los pierdan. Ese día que los vi por primera vez en vivo fue 31 de diciembre y el día siguiente, 1 de enero, era descanso de absolutamente todos. Así que mis amigos y yo fuimos a caminar a Puerto Vallarta a conocer sus calles y adivinen a quién me encontré como a unos 10 o 15 metros adelante de mí. Sí, a los mismísimos Three Teeth. No sabía si eran ellos, pero había una alta probabilidad de que sí eran, puesto que eran las únicas 3 personas que iban vestidos como rockers con peinados muy locos. Y lo único que se me ocurrió decir en el momento para ver si es que eran ellos fue gritar Three Teeth Rules. Y sí, voltearon, entonces definitivamente sí eran ellos. Pensé muchísimo en tomarme una foto con ellos porque hasta el momento todavía no los conocía y decía, ¿para qué tomarme con una banda que no conozco bien? Pero me arrepiento de no hacerlo, porque regresando de Puerto Vallarta indagué más su música y conecté más con ellos, me gustó mucho su música. Y sí, me perdí una foto con Three Teeth solamente porque no los conocía muy bien y me arrepiento mucho de no haberlo hecho. ¿De qué otra banda telonera de Rammstein quieres que te platique?